es decir, deprime la actividad neuronal. Fíjense que de 7,4 que es lo normal, si bajara a 7, puede haber ya un estado de coma, comatoso. Y en la alcalosis, fíjense, si sube el pH de 7,4 a 7,8 o inclusive a 8, pueden haber convulsiones. ¿Está bien? Muy bien, espero que me sigan escuchando. Vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí tenemos los receptores sensitivos. Entonces vamos a ver qué son los receptores sensitivos. Fíjense, los receptores sensitivos hay de varios tipos. Tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. Esto ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Los mecanorreceptores miden compresión y estiramiento mecánico. Ya yo les he dicho, están localizados en los músculos, en las articulaciones y se activan por la compresión o el estiramiento mecánico. Los termorreceptores recogen los cambios de temperatura, ya frío o calor. Los nociceptores son los receptores del dolor, que ya yo les había dicho. Luego tenemos los receptores electromagnéticos, luz sobre la retina, que son los que transforman la luz en imágenes. Y luego tenemos los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores tenemos el gusto, el olor, es decir, la concentración de oxígeno y la sangre. Entonces, esos son los quimiorreceptores. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Aló, aló, aló. Sí, doctor, se escucha. Sí. Muy bien, vamos a seguir entonces. Yo no los escucho a ustedes, pero estoy suponiendo que ustedes me están escuchando, ¿ya? Les voy a poner el chat nuevamente para tener una retroalimentación con ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los famosos receptores sensitivos. Vamos a ver la segunda, la próxima, transducción de los estímulos nerviosos. Entonces, fíjense que la transducción es una forma de transformar la sensación en algún potencial de receptor. Fíjense los potenciales de receptor. Los distintos receptores pueden excitarse de diferentes maneras para originar los potenciales de receptor. En amarillo tenemos aquí, por deformación mecánica del receptor. O sea, cuando hay una deformación mecánica del receptor, distiende la membrana y abre los canales iónicos. 2. Por aplicación de una sustancia química, abre los canales iónicos también. Y en rojo, modificando la temperatura de la membrana, lo que altera su permeabilidad. Entonces, fíjense que ya vimos, aquellos que eran los mecanorreceptores se activaban por compresión o distensión, ¿la verdad? Pero ¿cuál es el mecanismo íntimo que activa ese tipo de receptor? Esto que está en el amarillo. La distensión de la membrana que abre los canales iónicos. Ahora fíjense, los quimiorreceptores. ¿Cuál es el mecanismo íntimo de los quimiorreceptores? Abre los canales iónicos también. Y en rojo tenemos cuál es el mecanismo íntimo de los termorreceptores. Fíjense que modificando la temperatura de la membrana, lo que altera su permeabilidad. Entonces, ya sea el frío o el calor, modifica la temperatura de la membrana, y al modificar la temperatura de la membrana, altera la permeabilidad de la membrana celular a ese estímulo. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver sensaciones somáticas. Los sentidos somáticos son mecanismos nerviosos que recogen la información sensorial del cuerpo. Estos sentidos se oponen a los sentidos especiales que son vista, oído, gusto, olfato y equilibrio. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican en mecanorreceptores, tacto y presión, y en termorreceptores, frío y calor. Entonces fíjense que los mecanorreceptores y los termorreceptores pertenecen a las sensaciones somáticas. ¿Ya? Las sensaciones somáticas del cuerpo
son recogidas por estos mecanorreceptores y termorreceptores. Cualquier sensación somática es captada por estos receptores, los mecánicos y los termorreceptores. Es decir, a excepción de aquellos que son generadas por la vista, por el oído, por el gusto, el olfato y el equilibrio, que eso se ve ya en un capítulo especial que se llama sentidos especiales. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el sistema somatosensorial. Es un grupo de al menos 4 sentidos. Fíjense ustedes, el sistema somatosensorial está formado por 4 sentidos. El tacto, que está en rojo aquí, la temperatura en amarillo, la posición de las partes del cuerpo y el dolor. Entonces, esas 4 sensaciones, tacto, temperatura, posición de la parte del cuerpo y el dolor, pertenecen al sistema somatosensorial. Sus receptores están repartidos por todo el cuerpo y permiten detectar estímulos mecánicos y químicos y hasta físicos, temperatura. Entonces, la definición de estos receptores están repartidos por todo el cuerpo y detectan estímulos mecánicos, químicos y físicos. ¿Ya? Por eso se llaman somatosensoriales. Detección mecánica, somática y física. Muy bien, ahora vamos a ir a la próxima diapositiva. Aquí tenemos, fíjense, los famosos mecanorreceptores, ya, es decir, la forma que tiene cada uno de ellos. Fíjense que ya hemos repetido varios. Fíjense que esta es la terminación nerviosa libre que capta, fíjense, el dolor, ¿ya? Terminación nerviosa libre o de los nociceptores que capta el dolor. Después esta otra es los corpúsculos de Merkel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, fíjense, y receptor del pelo. Fíjense, el pelo del cuerpo, de todas partes del cuerpo, tiene también un receptor, fíjense, somático, que actúa con la estimulación de tracción o compresión. Entonces, pelo, receptores de Pacini, receptores de Meissner, receptores de Krause, y estas son las terminaciones libres que captan el dolor. ¿Ya? Acá vamos a ver a la derecha. Sensibles de la deformación física, flexión, presión, estiramiento, poseen axones con canales iónicos mecanosensibles. Y aquí nos las está enumerando. Fíjense, terminaciones nerviosas libres era la primera. La segunda, es decir, de izquierda a derecha, es los receptores de Merkel. La tercera es los corpúsculos de Meissner. La cuarta, los corpúsculos de Pacini. Y la quinta son los mecanorreceptores del folículo piloso. ¿No? Entonces, terminaciones libres, receptores de Merkel, receptores de Meissner, receptores de Pacini y los receptores del folículo piloso, ¿ya? Del pelo. Muy bien. Vamos a ir a la próxima. Mecanorreceptores de la piel. Fíjense, aquí vamos a ver lo mismo, pero tenemos un corte de piel perpendicular que vemos las capas, es decir, la capa más superficial está acá arriba, y aquí tenemos la epidermis, después tenemos la dermis, después tenemos el tejido celular subcutáneo. Y fíjense ustedes que en las distintas profundidades están estos receptores. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor de Merkel, ya en la epidermis, después tenemos otros receptores, las terminaciones libres del dolor, aquí en el celular, en la epidermis también. Los corpúsculos de Meissner están aquí en azulito, después los receptores del bulbo piloso, del pelo, están ahí, los receptores de Pacini, fíjense que están más profundamente en el tejido celular subcutáneo, y los de Ruffini están también más profundamente en el tejido celular subcutáneo. Entonces, fíjense, Ruffini, Pacini, receptores del pelo, después tenemos terminaciones nerviosas libres y tenemos lo de Merkel, ¿ya? Son los mismos receptores que hemos visto. Aquí está epidermis, ¿ya? Toda esta parte, de aquí hasta acá, dermis, y después viene el tejido celular subcutáneo.
Muy bien, vamos a seguir a la próxima. Receptores del dolor. Los receptores del dolor, llamados también nociceptores, ¿ya? El mecanismo de alarma de estos receptores se detecta por situaciones que van a provocar algún tipo de dolor. Fíjense, mecanismo de alarma que detecta situaciones anormales, posiblemente nocivas. Se detectan estímulos de varios tipos. Mecánico, presión excesiva. O sea, fíjense, cuando en alguna parte del cuerpo de la persona hay una presión excesiva, ¿ya? Son captados por los receptores de presión, pero también, como es una presión excesiva, también se estimulan las terminaciones libres y producen dolor, se expresan como dolor. Los térmicos, cuando hay un calor y frío extremo, también se estimulan las terminaciones libres, ¿ya? Que captan como un dolor, tanto el frío extremo de congelamiento o el calor extremo que puede quemar la piel, ¿no? Y los receptores químicos reaccionan ante un pH excesivo, ya sea muy básico o muy alcalino, o sea, muy ácido o muy alcalino, detectados por iones o sustancias neuroactivas, van a estimular también los receptores químicos, pero van a estimular también los receptores del dolor, los nociceptores, porque el pH extremo, o muy ácido o muy alcalino, va a producir lesiones también en el cuerpo con dolor. Los receptores están repartidos por todo el cuerpo, no solo en la piel, excepto en el cerebro. Fíjense que además en esas capas de la piel hay receptores, pero hay también en otras partes del cuerpo, dice, y el único lugar donde no hay receptores de este tipo es en el cerebro. Vamos a seguir entonces la próxima. Aquí fíjense, bueno, aquí es la parte de neurofisiología, dice, todas las células del cuerpo son sensibles a la temperatura, ya que pueden afectar su funcionamiento químico, pero en especial el cerebro, por su complejidad, requiere una temperatura más estable que otra parte del cuerpo, de tal manera que es vital que la temperatura se mantenga alrededor de los 37 grados y no supere los 40,5 grados. Entonces aquí nos está diciendo de que el medio interno tiene un margen de soporte de la temperatura corporal que va de 37 grados centígrados hasta 40 y medio, 41, póngale usted. Entonces, fuera de esas temperaturas, ya abajo de 37 estaríamos en hipotermia, produce lesiones graves, ¿no? Y ya más de 40.5 grados Celsius también ya va a producir lesiones por temperatura extrema. Vamos a la próxima, a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos los propioceptores. Fíjense ustedes, aquí nos muestran el dibujo, fíjense una pierna, el extremo final de la pierna, el tobillo y el pie. Entonces fíjense que aquí, voy a poner mi anotador, fíjense que aquí tenemos un corte de la médula espinal. Este es un corte de la médula espinal. Tenemos las astas posteriores y las astas anteriores, después vamos a ver bien eso. Pero ya desde ahora sepan que por las astas anteriores salen las órdenes motoras y por las astas posteriores entran las sensaciones, o sea, los estímulos sensitivos, llámese calor, dolor, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se llaman estos receptores llamados propioceptores. Captan la percepción de la posición relativa de los miembros del cuerpo, el movimiento y la velocidad que se ejecuta. Entonces fíjense que todos estos sensores, porque los receptores son verdaderos sensores que tenemos en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, van informando en tiempo real, o sea, instantáneamente van informando al cerebro la posición que tiene, por ejemplo, el pie con relación a la pierna con relación al tronco, el tronco con relación a la cabeza. ¿Por qué? Porque esa información de 10 milésimas de segundo en tiempo real va a permitir al cuerpo mantener el equilibrio. Entonces imagínense si no hubieran estos sensores, que son los receptores que mandan información en tiempo real, entonces la persona al correr o al caminar fuerte se caería de cabeza por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, para mantener la posición erecta, tiene que tener estos sensores
que transmitan en tiempo real, es decir, imagínese un velocista ese que supera los 10 segundos, los 100 metros. Entonces, si no hubiera este sistema de tiempo real, eso se caería pues inmediatamente, ¿no?, con la velocidad, porque no coordinaría bien los movimientos de los pies, de las piernas, del muslo, de la cadera, etcétera, etcétera, y podría caerse. Entonces, esta es la función que tienen estos propios sectores de informar la posición relativa de los miembros del cuerpo, informar el movimiento, a qué velocidad va usted, y de la velocidad que se está produciendo. Hay detectores en los músculos, articulaciones y ligamentos. Sirven para explorar objetos, guiar el movimiento de las extremidades. Entonces, fíjense, todos esos receptores encargados de la velocidad, el movimiento y la posición relativa de los miembros del cuerpo son llamados propioceptores, ¿ya?